Ser o no ser es una reflexión, así con ironía, con humor y con mucho cariño, sobre la situación en la que nos encontramos ahora los profesionales del teatro en la Comunidad Valenciana, visto desde la perspectiva de la juventud. Para poder elaborar el espectáculo, lo que he hecho es combinar diversas disciplinas y maneras de expresarse encima de un escenario, como es la música, como es el canto, la interpretación y la danza también. Con ironía, con música, con canciones que he seleccionado a partir de sus gustos y a partir de los míos, he elaborado un guión musical, por llamarlo de alguna manera, donde hay un poco de crítica, un poco de reivindicación y mucho cariño y una selección de temas muy bonitos para que la gente esté muy a gusto y con el objetivo de que ellos en este taller laboratorio aprendan a ser ellos en escena y sobre todo que aprendan a estar cómodos y felices en el escenario y a valorar el hecho de comunicarse adecuadamente con el espectador desde un punto de vista muy natural, espontáneo, con mucho respeto al espectador y mucho respeto a todo lo que está ocurriendo en el espacio escénico. Nosotros somos Ser o no ser, el invernadero de Ruzafa Escénica de este año. Tenemos muchas ganas de que venga la gente a verlo porque es justamente un invernadero de emociones, donde se permite absolutamente todo, ser, no ser, estar, no estar, lo que haga falta. Todo lo que hacemos aquí es de verdad, todas las historias que se cuentan de cada persona es de verdad, son las vivencias de cada uno de nosotros que la ponemos a la disposición de todas las personas que vienen a vernos. Sí. Así que estáis invitados a vivir nuestras experiencias, a sentiros identificados y sobre todo a disfrutar con nosotros como lo hacemos contándoos nuestras vidas. Sin filtros, sin nada, corazón abierto.